poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bajo el sol puedo ver a... ¿Cómo pasaron este fin de semana? Esperemos que bien. Estamos aquí en Canal 7 para todo el país. Nuestra línea habilitada a la comunicación, como siempre le decimos, 099-332-171. Y para empezar, qué mejor que hablar de un tema candente en el Uruguay. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien, muy bien. Un gusto. Es un gusto recibirte. Igualmente, para mí estar acá. Robert, ustedes ya lo conocen, es psicólogo, es licenciado en Seguridad Pública y ha trabajado muchos años en el Ministerio del Interior. Tenés mucha experiencia en todo esto. Yo estaba pensando en esta zona que estamos llegando justamente de la Costa de Oro, lo sucedido la semana pasada en relación a este alemán, ¿verdad?, que apareció. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque son casos que creo que van a ser muy difíciles de aclarar, ¿no? Sí, son difíciles. Además, en la medida que uno va viendo cómo evoluciona la investigación y tomando como punto de partida los sucesos originarios, o sea, aparece un cuerpo en las costas de la Floresta, pero con particularidades. O sea, una persona que tiene la boca con leuco, muy presionada, muy tapada, tiene una bolsa en la cabeza con un precinto, sus brazos hacia atrás y esposados, también atados sus piernas a nivel de los tobillos. Ya te da la mirada de que si uno hace un perfil de un agresor desconocido basado en la escena del crimen y escenario, o sea, todo esto que son indicadores, te permite pensar en más de una persona y en gente que elaboró esa forma de ultimar. Claro, y además gente organizada, especializada o profesional, como claro, se dice con comúnmente, ¿no? un determinado nivel de elaboración, digo, no es algo circunstancial, digo, incluso te suena como que había intención de certeza de dar muerte. O sea, como que no solo querían que sufrieran, sino asegurar la muerte. Y ahí te preocupa, porque claro, ahí el punto está en la historia de esta persona. Sí, sí, O sea, sí. es una persona que te viene de Europa, con denuncias varias, con algunos libros de ex víctimas de una secta. Se hablaba mucho de los cerrillos también, ¿no? Claro, como que aparentemente habrían comprado una chacra. La chacra ahí. Y ahí te preguntás un montón de cosas, porque si llegó en el 2008 con documentación falsa, ingresa al Uruguay, eso te habla de vulnerabilidades que tenemos como país. Claro. Esa documentación falsa, ¿no? En el 2015 lo procesan, está 3 meses en la cárcel. Se habla de un determinado flujo de dinero importante, porque puede ser un testaferro, porque él no tenía documentos y cualquier profesional estaría requiriendo una información distinta. Se hablaba de cerca de $400.000 y una venta posterior. Todo eso está dentro de la órbita judicial y habrá que ver cómo se define. Y se habla también de una cuestión religiosa, sobre todo, ¿no? Sí, pero en este caso fundamentalmente con un perfil más de secta, de grupo sectario, donde es una persona que tiene un gran poder de manipulación, seducción y probablemente en Uruguay se haya reorientado. Su estadía en la cárcel pudo haber significado un contacto quizás con otro tipo de personaje y uno no sabe en qué deviene, pero lo que sí tiene que servirnos de punto de partida para revisar estrategias nuestras como país. O sea, si una persona se pide la extradición con esos antecedentes, esa historia, toda esa movida que había de investigaciones en Europa, legítimamente desarrollado en Uruguay en el tema de no aceptar la extradición, ajustado a derecho además, igualmente implica que deberíamos tener en Uruguay alguna norma, alguna forma de hacer una suerte de seguimiento a estas circunstancias, ¿Y porque eso es pasa grave. quizás porque nuestras fronteras son muy vulnerables, quizás? Yo creo que sí. Porque el otro día también un compañero de esta casa, Celso Cuadro, Sí. entraba al Brasil, ¿verdad?, por el Chuy. Lo vi, y lo vi. nadie le pidió absolutamente nada. Con el tema de las Olimpiadas. Claro, Sí. o sea que si vos querés fugarte realmente no es tan difícil. Mirá, ¿no? esa experiencia estando en el ministerio lo hicimos en Río Branco. Yo había ido con mi nene más chico y fui con una persona amiga del Poder Judicial que iba a su vez con su hijo más chico. Pasamos en el auto, puente, hacia un lado, hacia el otro, no nos paró nadie. O sea que si nos hubiésemos estado llevando esos dos nenes para el lado brasilero, no nos hubiese parado absolutamente nadie. Yo creo que de alguna manera es difícil porque tenemos mucha frontera
fácil, abierta, que pasás caminando, pero igualmente creo que hay que tener como mejorar un poco la estructura de control. Los famosos, las bicicletas, ¿verdad? Sí. Las del baño del Papa. Totalmente, película, ¿no? eso nos demuestra claramente cómo funcionaba. Que por el campo perfectamente te vas Entonces, a cualquier lado. Y lo de el refugiado de Guantánamo, digo, la ida a Brasil, llegó a Venezuela, eso demuestra que realmente hay debilidades y fragilidades en nuestra estructura. Que está globalizado, sin duda que el delito llega por donde quieras y no tiene fronteras. Pero eso nos obliga a nosotros a intentar estar un paso adelante. Yo creo que cualquier autoridad que se precie de seria y que esté comprometida, no solo con el aquí y el ahora, tiene que trabajar a mediano y largo plazo y no dejar pasar estas cosas. Porque acá te pega esto del ciudadano alemán, te pega en la ley de lavado, que tenés que analizar, tenés que ver cómo intervinieron los profesionales, qué pasó con el entorno, cómo se insertaron, si hubo seguimiento o no, cuánto se profundizó a nivel judicial, todo lo que puede emerger de la investigación. O sea, realmente te preocupa porque... Es que a la gente le preocupa muchísimo estos temas, ¿no? Porque uno dice, tanta convivencia ciudadana o de seguridad ciudadana, sí, ¿verdad? Y uno piensa que hasta la propia cédula nueva de tiene uno tiene un chip, ¿verdad? Sí. Uno va a depositar en un banco y ahora no podés depositar menos de, sí, no sé, $8.000, una cosa así. Sí, o más de $8.000 ya tenés que pagar un canon, sí, para decir, bueno, no, deposité lo tanto. Demás por cajero. Claro, de pronto en todos lados estamos como fiscalizados a nivel económico, pero a veces se escapa otras cosas, ¿no?, que hacen que la vida humana se pierda. Claro, porque en estos casos vos podés tener muchas hipótesis. Vos decís, es un caso extraordinario, es verdad, pero acá tenés la particularidad y pasó exactamente lo mismo que con lo de Lola. Interviene prefectura y la policía. En este caso del ciudadano alemán es prefectura y la policía. Ya es hora que el Estado uruguayo analice que vos en Prefectura Nacional Naval tenés la policía de la Armada, es la que cumple esa tarea en su jurisdicción, que no tiene el contacto más fluido del punto de vista de sus registros, del punto de vista operacional, experiencia acumulada. Son cosas que el Estado uruguayo debe revisar para evitar este tipo de cosas, porque en lo de Lola, ¿qué se cuestionó? Por ejemplo, que hubo vehículos cuatriciclos que tocaron, sí, la zona, en algún momento se cuestionó la experiencia, bueno, la propia policía llevando indicios en cajas de banana, todo ese tipo de cosas se cuestionan, y se cuestionan ¿por qué? Porque en realidad no solo hay que serlo, hay que parecerlo, y de alguna manera las estructuras tienen que acompañar la realidad que nos está tocando vivir. O sea, el subsecretario del Interior nos decía, después de lo de Lola, tengo re presente cuando él decía, tenemos el ADN, y más de una vez, y ahora uno lo está reiterando de nuevo, no tiene el ADN, tiene un ADN. Un ADN. Puede ser de la persona que hizo la mochila en la China, o puede ser de la que lo vendió símil Techitos Verdes en Buenos Aires, o efectivamente el criminal. Entonces uno a veces tiene que buscarle como el toque de humildad en esto de la investigación y meterle mucho pienso. Ahora, yo creo saber, que en ¿no?, estos años últimos del gobierno del Frente, y sobre todo al mando el ministro Bonomi, los casos sin resolver fuertes han sido muchos, ¿no? Son unos cuantos, sí. Lo que pasa es que Bonomi tuvo una particularidad, que por un lado hay que valorársela, generó grandes cambios. Sí. Eso no quiere decir que los acompañes, y al revés, creo que en algunos casos tiene que ver con esto que nos está pasando en materia de seguridad, y es directo y se relaciona directamente a su gestión. Bonomi desmontó estructuras y montó estructura, al punto que hay una terminología que se está usando en los últimos tiempos, que es la nueva policía. O sea, hay una percepción de que desde el 2005 para acá hubo la transformación, y la policía tiene una particularidad, que es la acumulación de experiencia. O sea, los saberes se acumulan, se van transmitiendo de generación en generación, del policía más viejo al más joven. Y en la era Bonomi se dio un efecto trascendente. Digo, la experiencia fugó del sistema policial, y si bien uno puede valorar la juventud gerenciando, en esta estructura hay que tener reservas en eso. Y hay que acompañarla, hay que apoyarla, hay que darle como un abrigo real
para poder construir ese flujo de información de ida y vuelta que se necesita. Y Bonomi transformó estructuras, generó un modelo muy distinto a Montevideo, lo está llevando al interior. El tema de la tecnología ha tenido un impacto por un lado positivo y por el otro lado negativo. Las cámaras de seguridad, las cámaras sobre de seguridad, todo. por ejemplo. Que muchas veces dijo que el juzgador no lo toma en cuenta, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que primero el fallecido hoy Guarteche, director de la policía, él decía que tenía un efecto globo y yo lo compartía, más allá que Bonomi se enojaba con él, que es como cuando vos apretás un globo, viste que se infla hacia un costado. Bueno, el delincuente va a cambiar de zona y puede llegar a cambiar hasta la modalidad de forma de actuar delictivamente, lo cual implica que puede perder hasta experiencia delictiva y en realidad ¿quién la va a sufrir? La víctima. Pero vamos a hablar un poco sobre las cámaras, porque uno dice, sí, las cámaras me previenen, ¿no? Sí. O las cámaras me ayudan a saber si me robaron el auto en tal lado, Agarrar al si delincuente. mataron a tal persona, después de muerto, ¿no? Lógicamente, pero no sé hasta qué punto previene. La prevención viene del hecho de que los ladrones ven la cámara y ya no van ahí, o ya saben que quizás el Poder Judicial a veces no puede tomar porque no son cámaras ultra modernas. Claro, ultra el juez tiene que tener certeza, es un tema de garantías, o sea, no puedo decir me parece que es Rafael, es Rafael. O sea, la detección facial, que es lo que se piensa imponer a nivel de estadios, está bueno, pero tiene particularidades. Mi posición en relación a las cámaras es, yo tengo que evitar que te golpeen en una parada. De nada me sirve ver cómo te golpean, que llegue el policía y que te detenga. Yo no evité que te golpearan. Yo tengo que lograr, como actor trascendente, ministro del Interior, prevenir y estar antes o lo más rápido apenas está afectándote tu integridad física. O sea, yo tengo que tratar de acompañarte inmediatamente. Eso se logra con personal policial. En los accesos de Ruta 1 y Ruta 5 se repite periódicamente. Ahora hay cámaras. Ahora hay cámaras. Vamos a hablar de eso y de mucho más. ¿Se parece? Dale. Después de la pausa. Estamos con Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, aquí en nuestro Café Versátil. Ya volvemos. Quiero un poquito más. Quiero un poquito más. PowerPlate es el sistema más avanzado en el mundo y el que logra resultados más rápidos, tanto en entrenamientos como en tratamientos estéticos. 30 minutos, 3 veces por semana y tu vida cambiará. Betel Spa, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Son las auténticas empanadas salteñas. Son las más variadas en el mercado esteño. Las más ricas, las más crocantes. Todas las variedades. De carne con pasas, de berenjenas, de cebolla y queso, de choclo, de carne con aceitunas. Nuestra característica empanada de la casa. Además, como siempre, pastas, pollo al horno, pescado a la plancha, matambres, guarniciones, postres. Todo con la mejor calidad y atención de nuestro personal para hacerlo sentir como en casa. Alicia los espera en su amplio y renovado local de calle 24 y 25, esquina Plaza de los Artesanos. Su menú diario lo encuentra en Sabores Salteños, cocina gourmet con sabor a mamá. Ahora anexamos servicio de catering para fiestas y eventos. Delivery al 4244 8574. El pronóstico para hoy es: mejora el clima de oportunidades de buenos negocios en el interior del país. Franquicias de Acompaña, una oportunidad para usted. Si considera que puede desarrollar esta importante franquicia en su localidad, solicite entrevista por el 095-876-254 o en info@acompaña.com.uy. Elija Acompaña. Sea parte usted también de este inigualable modelo de gestión y servicio. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Estoy súper feliz de lo que logré. Me siento bárbaro, me siento genial. Yo no quiero más para mí esa mujer que fui. Estoy feliz. Soy feliz. La clínica me cambió la vida. Se puede cambiar. Si yo pude, cualquier persona puede.
Transportes Carrión e Hijos Limitada. Cargas generales, mudanzas, grúas, elevadores, volquetas para escombro y basura. Unidades radiocontroladas. Traslado de contenedores, colocación de columnas. Transportes Carrión e Hijos Limitada. Baltasar Brun y Figueroa. Telefax 4332-2783 Canelones. Para que tu evento o fiesta sea inolvidable, la gastronomía y servicios deben ser perfectamente cuidados y asesorados. Buen gusto, sabor y alta cocina en Canelones te lo brinda. Taller gastronómico de Luis Unino, egresado de la escuela francesa Cordon Bleu. Seguro tu fiesta de 15, tu casamiento o tu agasajo perdurará en la memoria de tus invitados. Ahora anexamos fábrica de pastas Radici, elaboradas en el momento en todas sus variedades. Un bocato di Cardinale. Taller gastronómico de Luis Unino, desde Canelones para todo el país. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Seguimos juntos, amigos, y siempre ha estado en el tapete el tema de la seguridad, ¿verdad? Tan importante. Y más en estos últimos años, como parece que se ha acrecentado el miedo un poco de la gente, ¿no? Es respetable decir que la gente tenga miedo en el Uruguay cuando vemos en otros países también que la cosa es mucho peor, quizás. Y sí, yo creo, comparto contigo, lo que tenemos que lograr es que la comparación sea con nosotros mismos. Con nosotros mismos, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, que en campaña fue gran tema de debate, que en los últimos periodos de gobierno siempre la seguridad es un tema de debate. Es el tema. Hay que asumirlo y creo que es un hecho que ya está instalado y hay que trabajarlo. Es un problema de todos, sin duda, pero hay algunos que son responsables directos, como el responsable del Ministerio del Interior, entiéndase también por judicial, por legislativo con sus normas, elaboración de leyes, etcétera. Ahora, había una alta rigurosidad antes, o al menos hace 3 o 4 años, para entrar a la policía. Y ahora ha cambiado otra vez, ¿verdad? Se ha flexibilizado antes mucho. Se decía, si no tenés ciclo básico terminado por lo menos, no podés entrar a la policía. Ahora que volvió primaria. Mirá, en la era de la entonces ministra del Interior, Daisy Tourné, se rescató un viejo decreto que decía que se podía tener primaria por vía excepcional para el Uruguay profundo. Eso termina siendo después la excepción, la regla, y de alguna manera también la población... es un tema que tendrías que lograr calidad y no cantidad, pero eso tiene que ver con una filosofía de gobierno y de las estructuras. Yo no sé si tenemos, capaz que tenemos muchos policías y no tenemos la calidad que debiéramos, pero a su vez hay que darles las herramientas necesarias, la formación y capacitación, no solo en tiro, defensa personal, sino desde el punto de vista legal, para que después no reclamen. Un chico de 19 o 20 años, ¿no? Que no terminó el liceo, por ejemplo, que hace un curso... Sí. En la jefatura. No, ahora se hace en las estructuras de lo que es el local de la Escuela Nacional de Policía, que hay una unidad donde se forma al personal superior y al personal subalterno. Y están básicamente, los cadetes están 3 años y 4 años con la licenciatura, y 6 meses está el personal subalterno, que es poco tiempo. El curso de 6 meses. Son 6 meses, y ahí tenés que lograr una capacitación muy profunda, tenés que lograr un perfil del cargo adecuado, tenés que hacer inducción, o sea, prepararte para el trabajo, seguimiento, evaluación de desempeño, ¿para qué? Para evitar todas las nanas que después tenés, síndrome del quemado, una profesión muy estresante, de alguna manera empieza a deteriorarse el personal, y si no hay apoyo terminan hechos de violencia doméstica, en hechos de suicidio, que se están dando muchísimos en la policía, que se incrementaron en Uruguay al punto de llegar a 643 en 2015. Lo que me llamó mucho la atención, Robert, es que hubo un llamado hace poco en el departamento de Canelones, por ejemplo, y se presentaron más de 3.000 personas al cargo. Habían, creo que 200 puestos. Más del 50% pierde la evaluación psicológica, para que tengas una idea. ¿Es eso? No pasan esa etapa, agregale los que pierden, porque claro, el producto que te vende el jerarca... de policía no. ¿O será porque es trabajo seguro y necesidad de trabajo? De policía, dentro de todo, yo fui agente, ¿no? Y me fui como comisario mayor, ¿no? Pero cuando entré, yo entré porque era un sueldo. Claro. Y hay un dicho en la policía que es, se supone que entras para comprarte un traje.
y te quedas 40 años, te quedas 30 También, años. es cierto. Pero, y después está el vocacional, digo, la historia familiar, o lo tomás y lo amás como uno lo ha llegado a sentir a lo largo de la vida. Pero tenemos que trabajar para que ese policía realmente quede en el sistema, crezca en el sistema y se potencie. No solo el oficial que hace carrera, sino el personal, que era lo que veíamos antes. Habían policías que entraban dibujando letras antes, quizás sí, pero terminaban haciendo un proceso de superación personal que valía montones. Y hoy por hoy vos te encontrás con gente que no logra, que además tenés que hacer diferencia. Una cosa es un policía para patrullar, otro policía para investigar. No es todos los policías hacen cualquiera. No, tendrías que prepararlos. Hoy por hoy eso no se está dando. Y el miedo que tú me hablabas tiene que ver con eso. Lo vive la propia policía interna y lo vive la población. Y eso repercute en cómo nos llevamos también. El aislamiento social, no hablo con el vecino, ya no salgo más tarde, no me reúno con familiares porque tengo miedo de dejar la casa sola. O el policía que vive justamente en un contexto donde están todos los ladrones cerrados. Y por más que vos le des una vivienda al policía que recién ingresa, su familia queda en el lugar. Después al cumpleaños de 15, de un año o el bautismo tiene que volver, su familia está ahí. Entonces yo creo que hay que tener una mirada muy grande de apoyo y dignificación. Y cuando uno dice dignificación es tener un equipo, son ideas que uno le ha planteado al ministerio, que si las recoge generosamente se plantean, pero digo, a ver, yo te visito como agente en tu casa y veo que no tenés mesa en el comedor ni sillas para almorzar y cenar con tu familia, ¿es tan caro? ¿No se puede hacer un convenio con la SUTU? ¿No lo podemos trabajar con la propia estructura de la policía? Y eso no es tanta plata. Y uno lo puede administrar, en algún momento se hizo. La policía tiene panadería, la policía tiene herrería, digo, hay tanta cosa Pero en para esta hacer. rendición de cuentas, por ejemplo, el ministro Bonomi fue el único que está devolviendo dinero. ¿Sabías eso? Sí, el tema es que... 180 millones de dólares creo que devolvió. Bueno, si se devuelve es porque no se gastó lo que se había asignado y el plan que vos tenías quiere decir que no lo ejecutaste. No, era por las cárceles, creo. Claro, que no se van a construir las cárceles, entonces por eso devuelven lo dejaron dinero. para el 2018, en realidad Senado intenta cambiarlo y sacarlo al Ministerio del Interior porque no va a quedar terminada en el 2017 y lo van a postergar al 2018. Claro. Cuando la autoridad reciente que está asumiendo en una de las cárceles está diciendo que tenemos hacinamiento y que las condiciones son pésimas y que se está afectando los derechos humanos de los reclusos. O sea, cuando uno empieza a mirar toda la realidad, la seguridad es política criminal. La política criminal es el Estado, no el Ministerio del Interior, somos todos. Pero de alguna manera tiene que haber una lógica y hoy no lo tenemos, no sabemos cuál es el plan integral en materia de seguridad pública del Ministerio del Interior y no sabemos cuál es la política criminal del país y tenemos grandes temas que nos llevan la vida. Te plantean el narcotráfico, ha habido mucho eufemismo, sicarios, conflictos interpersonales, ajustes de cuenta, han aparecido terminologías nuevas que en realidad te impactan en el dato, pero uno tiene que desagregarlo, entonces el ciudadano medio no lo hace. A ver, vos tenés hurto 100.000 por año, más o menos. Rapiñas pasan las 20.000 largo. En las rapiñas es donde está el riesgo a morir. Claro. Donde te enfrentás a la posibilidad de la muerte. Sí, sí. Y el homicidio, que son 200, casi 300 en los últimos años. Entonces uno dice, ahí tenés un elemento trascendente, pero a su vez agregale la cantidad de suicidios que tiene Uruguay, agregale los conflictos de convivencia que tenemos en el tránsito, en el fútbol. O sea, llega un momento que algo está pasando y no lo estamos manejando integralmente. El caso de Camila en Montevideo, la gurisita de 14 años que termina muerta en una zona que ¿por qué no desmaleza Uruguay? ¿Cuántas veces me escuchaste, Rafael, a mí decir, si desmalezáramos Uruguay, cuántos ausentes encontraríamos? Y lo sigo sosteniendo. Esa gurisa la matan en un camino interno, en un lugar con una profunda maleza, y uno dice, bueno, no se podría prever. Estuvimos en Malvin, cerca de centros educativos, lo mismo. Entonces uno dice, ¿eso es plata? No, eso es compromiso, buena onda y vamos a gestionar adecuadamente. Estaba pensando en la gente de la Costa de Oro, sobre todo, que nos está mirando, ¿verdad? Que muchos de ellos ahora se agrupan en los grupos de WhatsApp, Sí, ¿verdad? he estado reunido por ahí, sí. Para que de pronto, bueno, se van comunicando, porque Sí. en esa zona, lamentablemente, la gente que vive todo el año y la que no vive todo el año ha sido robada más de una vez. 10, Bueno, 14 y 20 veces. Te cuento que tiene en sus estos buenas y últimos sus años. malas, porque... Sí, pero esto del WhatsApp también uno puede pensar, pero sí, existe tecnología también para leer el WhatsApp del otro. a lo También, mejor, ¿no? puede haber, pero ¿sabés lo que tenés que lograr? Es el WhatsApp te une, te acerca, Sí.
Pero no nos quedemos con la tecnología. Yo le planteaba a los vecinos. Pero uno tampoco es policía, entonces estar atento. Entonces vos ves pasar a una persona justamente por el chalet de ponerle de enfrente. Entonces escribís. Vi pasar sospechoso. Sí, un auto de tal característica, claro, una moto sin matrícula. Sospechoso, entonces no, llega un momento pero ¿sabés lo que hay que hacer? Es, en la medida de las posibilidades, vos tomás nota y quien se encarga de administrar ese grupo lo lleva a la unidad policial y le dice, yo vi un auto sin matrícula. Ya eso es un elemento que es una falta, no puede circular sin matrícula, punto. Se lo entregás a la policía, pero no queda en un mano a mano de onda de gauchos conversando. Fírmeme la copia como que lo recibió. Mañana hay una rapiña con un auto, bueno, vos tenías noticia, no mandaste ni personal a verificar, es tu problema y de alguna forma vas marcando la cancha. Claro, porque si no se queda solo en el grupo de WhatsApp y la denuncia nunca llega. Y a eso agregale que vos podés tener. Imagínate si tenés un narcotraficante en el barrio que vos no tenés muy claro quién es y te integra el grupo de WhatsApp por seguridad. Es la campana, justamente. Se entera de todo. Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Golpeamos la puertita de los vecinos para conocernos. Tenemos que generar un protocolo de acercamiento a ese espacio para decir, bueno, ¿quién sos? Dame tu nombre, de qué trabajás, qué haces. Bueno, vamos a juntarnos, nos vamos a reunir una vez cada 15 días. En Costa Azul estuve y los vecinos armaron una linda experiencia. Ahora dentro de poco vamos a estar en Marinda también. Y planteaban inquietudes como las que estás planteando vos. Entonces uno le decía, bueno, ojo, porque hay que saber de legítima defensa. Los vecinos no sabemos cómo pararnos, cómo iluminar. ¿Usamos pito para avisarnos como se hacía históricamente? Sí. Nos llamamos y aparte del celular, le cambiamos el tono, tenemos un celular para la emergencia y después y un grupo de WhatsApp para la emergencia y otro para el humor, porque después nos mandan las cadenas de oración, el perrito que se perdió. Entonces vos decís, cada cosa en su lugar y saber que si es el de emergencia, tiene un tono aparte y cuando suena es porque a alguien está pasando algo y automáticamente saber que vamos a llamar a la policía y que nos vamos a poner en campaña. En una localidad brasilera el comisario se vinculaba al WhatsApp y lograron reducir enormemente la cantidad de delitos porque claro, él estaba allí y él mismo estaba disponiendo. Claro. Es una ventaja. Se puede, pero todo tiene sus ventajas y sus desventajas y a veces creemos que con eso es suficiente y eso es una patita. Pero necesitamos asesoramiento. Robert, estás haciendo algunos talleres, ¿verdad?, en distintos centros educativos también, ¿no? Sí, a pedido de docentes, estuvimos hace poco en Malvin, en una UTU, más que nada trabajando todo el tema de la comunicación, todo el contenido del discurso, o sea, de cómo se comunican los gurises, algunos de contexto críticos, muy vulnerables, que genera de alguna forma problemas de convivencia a la interna. Entonces uno decía, bueno, estuvimos trabajando muchas cosas y a veces suena medio fulero plantearlo, pero yo le decía a uno de los docentes, nosotros precisamos una suerte de Gustav. Entonces me miran y me dicen, ¿Gustav? Le digo, sí, necesitamos un centro educativo bilingüe. ¿Bilingüe? Le digo, sí, que nos pueda desagregar el perra, el zorra, el ñeri, el propio, con el español clásico tradicional, donde después pretendemos incluir a ese ciudadano vulnerable e indefenso, porque cuando hablamos de incluir, parece que es re fácil, incluimos y nada más. No, hay que decodificar para poder integrarnos adecuadamente. El que recibe y el que va. Entonces me dice, porque sería bueno, yo disfrutaría pila a Gustav, pensando en el programa de Nacho Álvarez, en la mañana, claro. La cosa en su sitio, ¿no? Cuando él juega con Jonathan Planchón. Toda esa terminología, hacer un ida y vuelta con los gurises para tener como un puente comunicacional que a vos te permita no solo entender, que puede entender el docente que vive con ellos, pero no el otro. Y a que a su vez el que se maneja con ese contenido discursivo pueda generar una vuelta. ¿Y por qué nos disparó esto? Porque en su momento me acuerdo que en cárcel de mujeres, los niños que estaban de alguna manera presos con sus madres, a uno le regalaron una muñequita y alguien le dice, che, qué linda muñequita que tenés. Me la regalaron en una transitoria cuando visité a mi abuela. Mirá. Y otro dijo, che, ¿por qué llegaron tarde hoy? Y porque el móvil demoró. Claro, ¿qué es? Es el contenido discursivo del policía que a su vez recaía en los gurises y en las madres, fluía hacia la afuera, cuando en realidad la camioneta que llevan los nenes a la escuela es la camioneta. Claro, no es el móvil, clarísimo. ¿entendés? O sea, bueno, todo eso hay que laburarlo. El tiempo se nos fue, ha sido un gusto estar igualmente contigo, para mí, se Rafael. enfría el café, pero gracias por favor vamos a acompañarnos, tomar. Nuestro momento es bien versátil, nos vamos ya a la Cucina di Festa.
Esto es Cucina di Festa. Hola, soy Fede Tarela. Hoy te voy a mostrar por qué arranco los días tan, pero tan arriba. La clave, un desayuno enfiestado. Para esto vení, acompáñame. Tengo un salmoncito fresco en la heladera. El salmón gravlax es un plato nórdico, se utiliza mucho para el desayuno. Apoyamos el salmoncito sobre este colchón de iguales partes de azúcar y sal. Vamos a agregar eneldo, es lo que va a dar el sabor, y ralladura de limón. Cubrir esto, tapar con film, colocar peso, porque eso es lo que hace que el salmón empiece a alargar sus jugos y a incorporar todo el azúcar y la sal. Llevarlo a la heladera durante 48 horas. Es muy importante una heladera que mantenga buen frío, ya que bueno, son 2 días que va a estar el salmón allí. No sé qué va a hacer en estas 48 horas, la verdad se me va a hacer eterno. Pero bueno, acompáñame que vamos a llevar el salmón a la heladera. Después de 2 días esperando el salmón, ya lo tenemos listo. Increíble, naranja intenso. Lo que voy a hacer ahora es lavarlo, agua fría por supuesto. Mirá lo que es este color. La textura, ven cómo se compactó y por supuesto un sabor increíble. Colocamos en papel absorbente y ahora sí, filetear este salmón y llevar hacia mi desayuno. Voy a quitarle esta parte y ahora sí voy a cortar finas láminas. Más o menos con esta transparencia tiene que quedar. Y para este desayuno, yo ya tengo acá una taza enfilmada. Incorporar 2 huevos, uno en cada taza. Vamos a hacer como una canastita. Sacamos un poco el aire y hacemos un nudito. Llevamos los huevos 3 minutitos. Ahí va. Vamos con las tostadas. De base voy a poner queso crema mezclado con cibulet. Sigo con la palta. A ver cuál está mejor. Me quedo con esta, más bien durita. Hermosa. Y por encima el salmón. Díganme si no es un desayuno enfiestado. Bueno, y me faltaría el toque final, que son los huevos. ¿Ves que se mueve un poquito? Todavía está la yema cruda adentro. Un poco de cibulet. Ya tengo mi desayuno. Mirá lo que es esto. Impresionante. Un buen desayuno vale la pena para arrancar el día con una sonrisa. Quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Se fue volando el programa de hoy, no hay más tiempo. Solo me resta decirle gracias y decirles a ustedes un gracias muy especial a la señora Karina Carrara, que cada tarde nos da este cuadro hermoso aquí ya primaveral. Así que mañana a las 13:30 aquí en el 7 estamos en Café Versátil. Gracias.